Nunca confíes en el silencio de una casa vieja. La verdad es que no están vacías. Ellos siempre están escuchando detrás de la pared. Esta era la familia Blackwood. A simple vista, una mudanza normal. Pero te lo juro, esa casa ya tenía sus ojos puestos sobre ellos. El padre empezó a notar ruidos. No eran crujidos normales, eran susurros. Y lo que más me perturba es que juraba que alguien le contestaba desde adentro. Pero aquí viene lo más loco. Una noche, ella se miró al espejo y su sombra simplemente se quedó ahí. No se movió con ella. Las sombras empezaron a despegarse. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Habrías huido? ¿O te habrías quedado paralizado como ellos? Encontraron el diario. Un dato poco conocido es que la casa fue construida sobre una vieja mina de carbón, donde nadie fue rescatado en 1920. Espera, porque esto se pone peor. Intentaron tapiar el sótano, pero los ruidos se mudaron a los pasillos superiores. La casa no solo los acechaba, la casa se estaba alimentando de su miedo. No me lo vas a creer, pero la temperatura caía a 0 cada vez que las sombras se movían. La madre empezó a ver a alguien que no estaba ahí. Ella juraba que era su propia voz, llamándola desde el armario. La última noche fue un caos absoluto. Las paredes dejaron de ser sólidas. Se volvieron una trampa de papel y tinta. La grabación de seguridad es lo más perturbador. Mírala con cuidado. La familia entró a esta habitación. Una puerta que, según los planos originales, no debería existir. Y desaparecieron. Simplemente se borraron, como si alguien hubiera usado una goma de borrar sobre ellos. Al día siguiente, la habitación estaba sellada de nuevo, como si la casa se hubiera tragado sus problemas para siempre. No dejaron rastro. ¿Tú crees que ellos todavía viven en las paredes? O peor, ¿crees que los susurros son reales? La verdad es que a veces, al pasar frente a ese terreno, todavía escucho un golpe seco desde adentro. Cuidado con lo que escuchas en casa. A veces, las casas viejas tienen hambre y tú eres su siguiente historia. Si pudieras salir de esa casa, pero tu sombra se quedara adentro, ¿volverías por ella? Mira esto. La sombra no sigue a nadie. Se está despegando del suelo como si fuera papel quemado. Y te lo juro, la madre se miró al espejo y no vio nada, ni un reflejo, ni una alma, solo el vacío total. El niño empezó a señalar el techo. Decía que ahí arriba vivían los susurros. ¿Tú qué harías al oír eso en tu propia casa? Espera, porque esto se pone peor. Esta es la última grabación antes de que todo se fuera al demonio. La familia entró en la habitación. No se escucharon gritos, solo un silencio que dolía en los oídos. Abrieron la puerta y,
Adivina qué, no había nadie. La habitación estaba completamente vacía y llena de polvo. Lo más loco es que esta llave estaba tirada en el centro. Se supone que la puerta estuvo sellada por décadas. La verdad es que no creo en fantasmas, pero leer estos nombres en la pared me dio un escalofrío terrible. El padre encontró su nombre ahí, escrito hace décadas, antes de que él siquiera naciera. Ahí fue cuando las sombras se rebelaron, empezaron a moverse solas, ignorando cualquier ley. Había algo observando. Alguien o algo que se alimentó de este momento durante años. La cámara cayó. Grabó el silencio final, el eco de algo que cerró la puerta desde el otro lado. Esto es lo que me perturba. Encontraron este diario después. Las notas no son de nadie de la familia. ¿Has sentido alguna vez que alguien te observa cuando estás solo en tu cuarto? Pues esto es real. La casa sigue ahí, cerrada, condenada, esperando a la próxima familia que se atreva a cruzar la puerta. Si tú fueras el siguiente, ¿entrarías para descubrir la verdad o huirías para salvar tu vida? Cuéntame abajo. El aire se volvió espeso. La familia Blackwood no lo sabía aún, pero la casa ya no era suya. Ellos eran los invitados, y los invitados no suelen irse de una pieza. Mira esto. Arthur vio su reflejo en el espejo, pero su sombra se quedó quieta. Se negó a moverse con él. Te lo juro, eso me daría un infarto en el acto. Espera, porque esto se pone peor. No solo eran las sombras. Las paredes empezaron a latir, literalmente, como si algo debajo del concreto estuviera respirando. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Quedarte a investigar o salir corriendo hacia el bosque? Yo no hubiera durado ni 5 minutos ahí dentro. La pequeña Emily perdió su muñeca bajo la cama. Al buscarla, notó que el suelo no terminaba ahí. Era como un abismo sin fondo, oculto bajo los tablones. Un dato poco conocido. En los registros de la época, la casa Blackwood fue construida sobre un antiguo cementerio de objetos malditos. No son solo espíritus, es algo más denso. Arthur intentó documentar lo imposible. Encontró una puerta donde solo debería haber pared. La cámara tiembla, y se puede escuchar un siseo metálico al fondo. No me lo vas a creer, pero en el video original, esta silueta no estaba cuando grabaron. Apareció durante la edición. ¿Cómo es eso físicamente posible? Sara intentó protegerse, pero la religión no funciona. Cuando lo que está dentro es anterior a cualquier dios. La casa se estaba alimentando de su miedo. Las sombras ya no lo seguían. Ahora eran independientes. Se despegaban de sus pies y trepaban por las paredes, buscando una salida que no fuera el reflejo. Esto es lo que más me perturba de esta historia, la desconexión total. Arthur lloraba, pero su reflejo en el cristal roto se reía a carcajadas. Emily simplemente cruzó. Caminó hacia la pared y su cuerpo se volvió traslúcido, como si la realidad fuera solo una sugerencia en esa casa. Corrieron tras ella, pero al entrar a esa habitación, el pasillo desapareció. La puerta por la que entraron se selló y no tenía manija. Estaban atrapados. No había ventanas, no había grietas,
Ni siquiera el sonido de los pájaros afuera. Era como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Mira la última entrada de su diario. Ya no escuchamos el silencio. Ahora, el silencio nos responde cuando gritamos. ¿Qué clase de infierno vivieron ahí? La policía encontró esta cámara una década después. El carrete estaba intacto, pero el lugar que aparece en el video no existe en el plano físico. La última toma muestra a la familia entrando, pero al abrirse la puerta, la habitación estaba vacía. Llevaba años sellada. ¿Dónde se fueron? Si vas a esa casa hoy, aún puedes escuchar los golpes. 3 toques rítmicos. Dime, ¿te atreverías a poner la oreja contra la pared para ver qué te susurran? La familia ya no se reconocía frente al espejo. Sus sombras, en cambio, empezaron a tener vida propia. La verdad es que esto no fue un accidente. Fue un desprendimiento. Mira, te lo juro. Esto es lo que más me perturba. Ella se tocaba el cuello y su sombra seguía ahí, inmóvil, mirando hacia otro lado. ¿Tú qué harías si tu propio reflejo te diera la espalda? El aire en el ático cambió de peso. De pronto, el silencio se rompió con un sonido de uñas arrastrándose sobre madera vieja. La habitación no tenía paredes. Era un abismo. No me lo vas a creer, pero los planos de la casa nunca marcaron este espacio. Él intentó volver, pero algo lo estaba jalando desde dentro. Algo que no tenía forma, pero que pesaba toneladas. Se estaban desvaneciendo. Literalmente, sus contornos se volvían humo negro. Lo único que quedó fue esa cinta. La hallaron días después, cuando la policía irrumpió en la casa. La policía no pudo explicar dónde se metieron. La casa estaba sellada por fuera desde hacía décadas. ¿Cómo entraron, si nadie podía abrir esa puerta? Al revisar la grabación, notaron algo perturbador. Ese rostro que aparece al final no pertenece a nadie de la familia. Es una cara de alguien que murió en los años 40 en esta misma propiedad. ¿Coincidencia? No lo creo. La propiedad fue demolida semanas después, pero los vecinos dicen que las luces se siguen encendiendo en medio de la nada. Incluso hoy, si pasas cerca, puedes oír un susurro. Es lo que más me quita el sueño de este caso. Espera, ¿escuchaste eso? Juraría que ese susurro vino de detrás de ti ahora mismo. La tragedia no terminó con ellos. La historia es un ciclo, y parece que acaba de reiniciarse. ¿Tú también sientes que alguien te observa cuando apagas la luz? Dímelo en los comentarios, si es que todavía estás solo. El aire se volvió pesado. Pesado como si alguien te estuviera aplastando el pecho. La verdad es que nunca debieron mudarse a esa casa. Mira esto. En el reflejo, su sombra no estaba conectada a sus pies. Espera, que esto se pone peor. Los archivos policiales revelan algo que la prensa omitió. La familia no hablaba entre ellos. Solo escribían notas. Las notas decían lo mismo una y otra vez. El susurro vive detrás del yeso. Pero no había cavidades en las paredes. ¿Entiendes? No había espacio. Aún así, algo salía de ahí todas las noches. Algo que no debería existir. El padre rompió la pared con un hacha. Nada. Solo madera podrida y vacío. Pero los susurros se hicieron más fuertes después de eso. No me lo vas a creer. Las sombras empezaron a ganar altura, a ser más grandes que la gente que las proyectaba. Llegaron a la puerta final. Esa puerta que, según los planos originales, no debería existir. Estaba sellada desde hacía 80 años. Sus manos temblaban. La verdad es que sentían algo llamándolos desde el otro lado. Algo familiar. La abrieron. Adentro no había nada. Literalmente nada. Solo un vacío que parecía absorber la poca luz que quedaba.
Entraron, uno a uno, como si hubieran olvidado quiénes eran, como si la casa los hubiera reclamado. La cámara quedó grabando, tirada en el suelo. Es el único rastro que dejaron. Pasaron horas. El silencio era total. Pero si subes el volumen, se escuchan susurros. Demasiados susurros. Esta es la parte que más miedo me da. En la grabación, una sombra aparece en la pared, cuando ya no queda nadie vivo en la casa. Y, de repente, la puerta desapareció. La pared se cerró sola, como si nada hubiera ocurrido. La casa no estaba encantada por ellos. Ellos fueron el alimento de la casa. Y lo peor es que siguen ahí, escuchando. Si pudieras entrar, ¿te atreverías a buscar sus sombras? El padre se detuvo frente al espejo. La verdad es que sus ojos ya no reflejaban nada humano. Solo el vacío de la casa. Mira, la sombra no estaba unida a sus pies. Se estaba despegando, como si fuera una costra vieja. Espera. Porque el niño en el pasillo empezó a escuchar algo que tú y yo nunca querríamos oír. Susurros constantes. Pared tras pared. La madre vio una puerta donde antes solo había papel tapiz. Te lo juro. Esa habitación no debería existir. Tú habrías entrado. Yo, la verdad, habría corrido lo más lejos posible. Pero ellos simplemente caminaron hacia adentro. Y si te dijera que esa habitación estaba sellada desde hace décadas. El aire se sentía pesado. Estaba vacía. Completamente vacía. Pero el rastro de sus pasos se detuvo abruptamente en el centro. No me lo vas a creer. Encontraron esta cámara en el suelo. La cinta seguía corriendo. Las figuras se desvanecieron. No fueron capturadas. Simplemente dejaron de existir en este plano. Lo más loco es que los registros de la propiedad dicen que esa casa fue demolida en 1920. ¿Qué fue lo que grabaron? Esto es lo que más me perturba. Las sombras en los espejos no siempre pertenecen a quienes están frente a ellos. Alguien dejó esta nota, escrita con algo que parece sangre seca. Se lo tomarían en serio. Espera. El video todavía no termina. La puerta de entrada se abrió sola al amanecer. Nadie entró. Pero alguien salió. ¿Quién pudo haber estado atrapado ahí dentro todo el... La familia Blackwood nunca volvió a ser vista. Pero los vecinos dicen que las luces siguen parpadeando a las... Y por favor, si alguna vez ves tu sombra moverse antes que tú, no mires atrás. Es demasiado tarde. El misterio sigue ahí,
esperando a la próxima persona que sea lo suficientemente curiosa para abrir esa puerta. Dime, después de ver esto, ¿te atreverías a apagar la luz hoy? O mejor dicho, ¿estás seguro de que estás solo ahora mismo? El padre se quedó petrificado. No era su reflejo lo que veía. Su sombra se quedó inmóvil mientras él intentaba levantar la mano. Espera, porque esto se pone peor. La sombra se despegó de sus pies. Te lo juro, ver cómo se separa es lo más perturbador de todo este caso. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? La madre ni siquiera gritó. Solo apretó el diario, como si el papel pudiera salvarla de lo que acecha ahí fuera. La casa no los dejaba salir. La puerta, que hace un segundo estaba abierta, ahora parece sellada con cal y piedra antigua. Pero aquí viene lo más loco. Ella caminó hacia esa pared. Se supone que ahí había una puerta a la cocina. Pero ahora no hay nada. ¿Sabías que los registros de 1920 mencionan que esta casa fue construida sobre un sótano que nunca fue excavado? Solo lo tapiaron. Mira sus caras. Sabían que ya no estaban solos en esa dimensión. Las sombras ya no les pertenecen. El aire se volvió pesado, casi imposible de respirar. Cada paso era una tortura, como si el suelo tratara de tragárselos. Casi llegan a la salida. Solo una puerta más. Solo dejaron sus pertenencias. Es lo más escalofriante de todo. La casa no los quería a ellos, quería sus sombras. Espera, ¿escuchas eso? Es como un susurro, pero viene directamente del lente de la cámara. Esa cosa siempre estuvo ahí, observando cómo se desgarraban desde adentro. Nadie los buscó nunca, porque nadie recordaba que vivían ahí. Si encuentras este diario, no lo leas. Ese es el error que ellos cometieron. La curiosidad es el puente que necesitan para cruzar. Dime, ¿alguna vez has sentido que alguien te observa desde un espejo cuando apagas la luz? Ten cuidado. A veces las sombras no se separan por accidente. Se separan porque están buscando un nuevo cuerpo. Será el tuyo. Mira, esto es lo que más me perturba. A las 3 de la mañana, su propia sombra decidió que ya no quería estar pegada a él. Te lo juro, ver cómo la oscuridad se desprende de la pared no es algo que se olvida fácilmente. Es como si la casa tuviera ganas de escupir algo que no debería estar aquí. Pero espera, porque esto se pone peor. Los Blackwood no escuchaban voces. Ellos escuchaban el sonido de sus propios pasos, pero desde el interior de las paredes. ¿Tú qué habrías hecho si ves a tu padre caminando a través de una puerta cerrada? Yo habría salido corriendo, pero ellos simplemente se quedaron quietos. Un dato que pocos saben, el diario de la madre nunca se encontró en la casa. Apareció 3 años después, sellado en una botella de vidrio en un lago a kilómetros de distancia. Y entonces el sonido se detuvo, un silencio tan absoluto que dolía en los oídos. Es la parte más aterradora, la puerta que siempre estuvo clausurada,
simplemente se abrió por sí sola. No había nada dentro, ni muebles, ni polvo, ni siquiera oxígeno. Era el vacío total. No me lo vas a creer, pero la grabación muestra que esa habitación llevaba sellada 30 años antes de que ellos se mudaran. ¿Quién dejó esa llave ahí? Porque cuando la policía entró, la puerta estaba soldada con acero oxidado. No hay rastros, no hay cuerpos. Solo quedaron estas grabaciones que, te lo juro, siguen emitiendo un zumbido de baja frecuencia. Esto es lo que me quita el sueño. A veces, mientras edito esto, juro que escucho un susurro justo detrás de mi silla. No era una casa maldita por fantasmas comunes. Era una trampa diseñada para consumir memorias. La gente del pueblo siempre supo que algo no encajaba, pero nadie dijo nada. Tú habrías avisado a la policía. Esa frase estaba ahí desde el siglo XIX. Ellos no fueron los primeros y probablemente no serán los últimos. Es una arquitectura diseñada para el horror. No son las paredes, es la intención detrás de ellas. La familia Blackwood no murió, se volvieron parte de la estructura. Cada vez que alguien entra, ellos están ahí, esperando. Pero bueno, la pregunta real es, si hoy vieras una puerta que nunca habías notado en tu casa, ¿te atreverías a abrirla?